Grabando, doctora. Muy buenas tardes. En nombre de la Sociedad Médica Policlínica Metropolitana, le damos la más cordial bienvenida a esta reunión virtual. Hoy en este día nos reunimos para celebrar el Día del Médico Venezolano, día del nacimiento del ilustre médico doctor José María Vargas Ponce. Sabemos que fue un ilustre médico venezolano y nos orgullece mucho recordar este efeméride porque nos trae lo que es la historia de este gran médico, este maestro, y de todos los maestros que después siguieron, que nos han dejado todas esas enseñanzas, todas esas lecciones de vida. Por eso, en este día, en esta celebración, pues les doy las felicitaciones a todos los colegas de nuestra institución, no solamente los que estamos dentro de la institución, sino todos los que en algún momento formaron parte de ella y que hoy en día se encuentran fuera de las fronteras, pero siempre dejando en alto el ejercicio profesional del médico venezolano. Y no es por eso que quisiera en este día, o sea, recordarlos, recordar este momento tan importante que ocurrió ayer en Policlínica Metropolitana, el día de ayer, en nuestro quirófano se llevó a cabo el primer trasplante de reemplazo total del callado aórtico con profesores, maestros que fueron a nuestra institución que ya saben, se encarga de realizar este tipo de cirugías mayores. Eran todos personas formados en la cátedra de cirugía del hospital, eran médicos cirujanos del Hospital Universitario Clínico de Caracas. De verdad que nos sentimos súper orgullosos de nuestra institución y celebramos hoy con mayor orgullo este día. También bueno, hay momentos en que uno tiene que recordar personas, médicos que estuvieron con nosotros, que compartieron momentos, aquellos bellos momentos cuando nos reuníamos en la sala del auditorio, hoy lo hacemos virtualmente, pero que estuvieron presentes y que partieron de esta vida. Los recordamos en este último año al doctor Michel Giannatacio, al doctor Freddy Pereira, al doctor Néstor Manrique, al doctor Josué García Méndez, a la doctora Miriam Vitar y muy recientemente a la doctora Suilen Chan. Para ellos, pues, que brille la luz perpetua para siempre. Bueno, la idea de este día es comunicarnos por esta vía, porque es la manera como podemos hacerlo actualmente. Tenemos un programa corto, breve, y al final vamos a hacer un brindis virtual. Cada quien, en la medida en que vayamos haciendo la transmisión, agarra su copita y con lo que más le guste, puedes brindar desde una cerveza hasta whisky, brandy, ron, lo que más le guste, vodka. Pero la idea es que recordemos este día, que no nos olvidemos de nuestro día, es nuestro día y tenemos que celebrarlo. Y entonces, a continuación, lo voy a dejar con nuestro presidente de la Sociedad Médica, el doctor Guillermo Cabrera, quien tiene unas palabras para ustedes y que nos va a decir cuáles son los otros, lo que sigue en esta reunión del día de hoy. Bienvenidos todos y que disfruten de este momento. Muy buenas tardes, estimados colegas y amigos. La Junta Directiva de la Sociedad Médica de nuestra Policlínica Metropolitana quiere saludarles y celebrar con ustedes este día tan importante para nuestra profesión. Cuando conmemoramos el nacimiento del doctor José María Vargas, ejemplo y guía de los profesionales de la salud en Venezuela. Ya desde 1955 celebramos el Día Nacional del Médico con la aprobación de la Federación Médica. Y es que el ejemplo del doctor José María Vargas fue determinante para los venezolanos, en especial para los profesionales de la medicina del país y el desarrollo de los estudios médicos. Este ciudadano ejemplar nació en La Guaira, un día como hoy, pero en 1786. En 1798 ingresó en la Real Pontificia de Caracas, graduándose de bachiller en filosofía y posteriormente doctor en medicina en 1808. Con el propósito de perfeccionar sus conocimientos médicos y quirúrgicos, viajó a Europa, donde estudió cursos de cirugía
química, botánica, anatomía y odontología. Además de eso, fue miembro del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra. Debemos recordar, en el contexto de la época en el que está finalizando la guerra de la independencia venezolana, y por ello sus hermanos y su madre tienen que huir a Puerto Rico. Y Vargas se establece en esta locación hasta el año 1825, año en que regresa a su país natal ya ahora de una manera definitiva. Desde la fecha se dedicó al ejercicio de su profesión, incorporándose además a la Universidad de Caracas como profesor de anatomía. En 1827 es el primer rector médico electo, donde se destacó con una excelente labor administrativa, al colocar al día las cuentas de la escuela, reorganizar las facultades y crear nuevas cátedras. Al término de su desempeño como rector, la universidad se convirtió en un modelo de eficacia administrativa y un prestigioso centro de estudio. El mismo año fundó la Sociedad Médica de Caracas e hizo una amplia labor de investigación en el área botánica. También creó la cátedra de cirugía e inició paralelamente en 1830 y sus actividades políticas asistiendo al Congreso Constituyente. Su carrera como político inició entonces en 1834 y es cuando su nombre comenzó a sonar como candidato para el periodo presidencial 1835-1839, que ganó a pesar de su profunda filosofía antimilitarista. Recuerda que en 1835 en nuestro país el protagonista de la vida política era el rol militar, que había formado parte de la independencia. Ya finalmente, en el 9 de febrero de 1835, se alza como el primer presidente civil y en cierta parte opositor a los gobiernos precedentes. El 8 de julio del mismo año, la llamada Revolución de la Reforma lo depuso de su cargo y lo obligó al exilio en la isla de San Tomás. Sin embargo, al poco tiempo fue restituido a la primera magistratura, luego de que José Antonio Páez lograse derrotar a los rebeldes. Y Vargas continuó como presidente de la República hasta 1836, donde tomó la decisión de renunciar a su cargo. Después de esa experiencia como líder del país, se dedicó exclusivamente a la docencia. Asumió la presidencia de la Dirección General de Instrucción Pública, continuando con la cátedra de química y sus clases de anatomía y sus clases de cirugía. En agosto de 1853, ya sintiéndose enfermo, viajó a Estados Unidos, donde fallece en Nueva York el 13 de julio de 1854. En 1867 sus cenizas fueron traídas a Caracas y hoy reposan en el Panteón Nacional. Como hemos recordado en este breve resumen de la vida y obra de Vargas, se manifiesta siempre, como siempre ha sido la idiosincrasia de nuestros médicos, que luchan día a día por la salud, la medicina preventiva de nuestro pueblo para siempre lograr los estándares más elevados. En otro sentido, saludamos especialmente a nuestros médicos, que por diversos motivos han emigrado y sabemos que nos acompañan en esta transmisión. Les deseamos todo lo mejor, tanto personal como profesionalmente. Y quienes aquí seguimos, nuestra admiración y mejores deseos. Uno de los grandes retos que afronta nuestra profesión actualmente y sin duda ha sido la pandemia. Se ha convertido en toda una nueva cátedra a cursar por todos y seguimos cursando. Y con qué gallardía y tenacidad se ha luchado para guiar a toda la humanidad hacia la esperanza de la salud, el bienestar común, y debemos sentirnos orgullosos. Felicidades, queridos colegas. A continuación tendremos a la doctora Zulay Pastrán, a quien agradezco su participación. Zulay es médico cirujano de la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela en la especialización de Medicina Interna y posteriormente en Oncología Médica en la Universidad de París. Actualmente ella ejerce en nuestra Policlínica Metropolitana. Bienvenida, doctora Pastrán. Adelante. Buenas tardes. Antes de comenzar, yo quisiera agradecerle al doctor Samir Cababe el haberme permitido participar en esta actividad tan importante para nuestra clínica.
y sobre todo porque me correspondió dar la semblanza del doctor Luis Rasetti. Como bien dijo él es un pilar, el doctor Rasetti fue un pilar fundamental en el desarrollo de la medicina en el país. Y además, como también dijo el doctor Cavave, pues yo soy egresada de la Escuela Luis Rasetti. ¿Cómo hago para comenzar las diapositivas? Y mientras me las acomodan aquí, bueno, lo que quiero decirles es que qué mejor para dar una semblanza que sea del puño y letra de la misma persona, del doctor Luis Rasetti. Entonces, eso es una situación maravillosa porque podemos conocer de primera persona quién fue, cómo fue, todo lo que hizo. Para ello, tenemos la autobiografía del doctor Rasetti, que fue publicada muy recientemente, hace menos de un mes, en ProDaVinci. Y además en mi presentación voy a utilizar algunos gráficos y algunas fotos de la Academia Biomédica Digital de la Facultad de Medicina. Yo quería traer la fuente de su autobiografía, que fue publicada en la revista Venezuela Contemporánea en el año 1917. Y para ello, ¿qué hice? Bueno, lo primero que hace todo el mundo rápidamente, me fui a Google y Google no encontré nada. Después busqué al doctor Enrique López Loyo, que es el presidente de la Academia de Medicina, quien gentilmente me pasó a la encargada de la biblioteca, la señora Ana. Tampoco se encontró allí esa revista. Se fue a la Academia de la Historia, tampoco se encontró, y yo dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues irme a la fuente, y fui a ProDaVinci. Y gracias al profesor Carlos Sandoval, profesor universitario de la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades de la UCB, pude encontrar que esto, oye, ¿cómo quitamos? Porque a lo mejor esto no se ve, o bueno, no importa. Esto fue publicado en el año 1961 en un grupo de libros llamado El Pensamiento Político Venezolano del siglo XIX. Esto se hizo en el año 61 bajo la dirección del doctor Ramón J. Velázquez, quien era el secretario de la presidencia para esa época, cuando estaba Rómulo Betancourt como presidente. Y si ven hacia el otro lado, lo que está enmarcado en rojo, en la página 400 está su autobiografía. Su autobiografía comienza mostrando el profundo respeto, la determinación y la responsabilidad de lo que significa el ser médico. Y voy a leer, van a ver que está todo entre comillas porque lo que hago es que citar su autobiografía. Cuando por la educación recibida ocupamos un puesto de cierta consideración en la sociedad, tal como el que nos otorga el título de doctor, nos procura el ejercicio de una profesión científica y nos crea el cargo de profesor universitario, hemos contraído con nosotros mismos, con la sociedad y con la patria compromisos especiales y superiores cuyo cumplimiento no es posible eludir si queremos ser buenos ciudadanos. ¿Qué dice además? Yo no he hecho sino procurar cumplir esos compromisos hasta donde me lo han permitido mis facultades intelectuales y los medios de que he podido disponer. Y luego él escribe, si hoy, después de 34 años, recuerden que esto fue publicado en el 17, de ininterrumpida labor, hiciera el balance de mi vida científica, seguramente tendría un déficit, porque sé que lo que he hecho no ha podido alcanzar ni la solidez, ni la exención, ni la importancia de una obra digna de ser tomada en cuenta en el conjunto general de la cultura de la nación. Él jamás se imaginó la importancia que iba a tener para todos nosotros y para el desarrollo de la medicina contemporánea en este país. Y además, cita él, debo haber cometido muchos errores, porque la infalibilidad no es atributo de los hombres, y mucho menos de los que carecemos de las facultades cerebrales sobresalientes que son indispensables para realizar empresas de trascendencia y de verdadera utilidad general. Muy modesto. Pero sí puedo afirmar que ninguno de los actos de mi vida ha sido inspirado por mezquinas ideas de egoísmo personal y que todo cuanto he hecho en la esfera en la cual se ha desarrollado mi actividad académica lleva el sello de la honradez, que es mi orgullo, y de la buena fe, que es la norma de todas mis acciones. Ya el doctor Cavave había hablado de la sinceridad, la rectitud y la honestidad del doctor Rasetti. Él se va a Francia. Epa, aquí me faltan un par de diapositivas. ¿Qué pasó?
Bueno, no la veo, pero lo que les voy a decir es que es lo que estaba en esa diapositiva que se borró, no tengo ni idea por qué. Él nace en 1862, él fue el primero de los hijos del matrimonio hecho por un italiano de origen genovés, un comerciante, el señor Luigi Rasetti, y de Emeteria Martínez, quien también es muy importante porque fue nieta de uno de los tutores de Simón Bolívar. Como dije antes, él es el primero de 3 hijos. Sus hermanos, uno murió muy temprano y el otro pues duró, pues como quien dice, un poquito más. Pero su papá se regresa a Italia cuando él estaba muy pequeño. Y él dice que en efecto, gracias a su mamá, fue que él pudo ser la persona que era. Luego, él pasa a hacer sus estudios universitarios, se gradúa cuando tenía 22 años de edad. Después va a Francia gracias a después que se gradúa, él pasa 5 años en el interior del país, pasa 4 años en Lara y el resto en la zona de los Andes, porque él estaba trabajando como médico viajante o médico viajero de la compañía de seguros La Equitativa. Regresa a Caracas y es en ese momento cuando él se va a estudiar en Francia, hace su posgrado en cirugía y en ginecología, y entonces allá es cuando se forma, cuando forma no solamente ya como su gran responsabilidad como médico, como persona y como político también. Entonces, él es un hombre de profundas convicciones. Y él escribe, mi ilustración puede haber cambiado o variado con los años y por el estudio, pero mis convicciones han sido invariables desde que adquirí un concepto satisfactorio sobre la naturaleza del hombre y el origen de la humanidad. Como todos los hombres que han cultivado pues, cosas, profeso opiniones filosóficas y políticas claras y precisas. Soy republicano demócrata liberal, soy determinista, soy monista y considero que la moralidad, y vemos después. Soy republicano demócrata liberal porque no considero legítima ninguna autoridad que no proceda de la voluntad popular libre y soberanamente expresada. Y creo que la libertad del pensamiento y de la conciencia son indispensables al perfeccionamiento humano. Soy determinista porque creo que todos los fenómenos de la naturaleza están sometidos a leyes absolutas y que cada uno de ellos tiene sus causas particulares necesarias y suficientes, que son a su vez fenómenos anteriores o contemporáneos al fenómeno considerado. Soy monista porque creo que la materia y la energía son los 2 atributos fundamentales, las 2 propiedades esenciales de la sustancia universal, infinita y eterna. Y considero que la moralidad es el resultado de la armonía de las actividades humanas en beneficio de la felicidad común, porque toda doctrina moral de la humanidad está contenida en el célebre aforismo de Confucio: no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, aquí tenemos, porque me cambió el orden de las diapositivas, pues los datos que ya les dije, sus datos biográficos, que no los voy a considerar de nuevo, pero sí muy importante que él dice, étnicamente soy de pura raza europeo-latina, mezcla de italiano y de español. Ya esto lo dije, solamente para acotar que él se va a Francia con lo que él llama una pensión del gobierno, porque él llega allá a Francia como cónsul de Marsella, cónsul de Venezuela en Marsella. Entonces, esa estancia en Francia del doctor Rasetti le hace hacer muchísimos cambios profesionales, profundos cambios en su forma de pensar y en su forma de vivir. Y él dice, cuando regresé de Europa y me establecí en esta ciudad como profesional de la medicina, mi único propósito era de vivir honradamente de mi trabajo y contribuir como uno de tantos en la obra necesaria de restaurar la medicina científica de Venezuela. Es decir, colocar de nuevo esta ciencia a la altura que la colocó Vargas en 1827, cuando fundó los estudios médicos en este país. Lamentablemente, después que Vargas hizo tan grande trabajo para fundar la medicina, los estudios de medicina aquí, pues se fueron mermando. Él dice además, soy discípulo directo de la escuela francesa y un gran admirador de la gran República Latina.
Sin embargo, soy uno de los pocos venezolanos que ha hecho el elogio público de la ciencia alemana y Haeckel ha sido mi maestro predilecto. Haeckel, alemán, médico y posteriormente trabaja en la zoología, él estaba muy a la mano con Darwin, con la teoría evolucionista de Darwin, y realmente se le atribuye a Haeckel la introducción de la anatomía y de la embriología en la teoría darwiniana. Además, con visiones políticas. Y lo vemos aquí. En el actual conflicto europeo, Primera Guerra Mundial, mis simpatías son por la causa de los aliados, porque además de ser Francia mi madre intelectual y pertenecer yo a la raza latina y ser republicano, creo que el triunfo del militarismo pangermánico en Europa sería perjudicial a la civilización universal. ¿Cuán cierto? Entonces, mientras él estuvo en Francia, estuvo, como dijera uno, maquinando para saber qué era lo que iba a hacer en Venezuela. Y él regresa a finales de 1892. Y ya en marzo de 1893, él funda con el doctor Francisco Antonio Rísquez la Sociedad de Médicos Cirujanos de Caracas. Lamentablemente eso duró 3 años, pero esa sociedad de médicos, la intención que tenía era que los médicos fueran a presentar casos clínicos, discusión de casos clínicos, presentaciones de tesis. Y justamente la primera tesis que se presenta la hace el doctor Rasetti con el tema el uso del opio en el tratamiento de la meningitis cerebroespinal. Entre el calor y el frío, ¿cuál es la terapia local que debemos utilizar para el tratamiento de las encefalitis agudas? También el doctor Rísquez presentó su trabajo con el diagnóstico de paludismo, y de allí es de donde sale, porque esto después fue presentado en un congreso panamericano, donde aparece lo llamado el signo de Rísquez, que es el diagnóstico microscópico del paludismo con la melanemia, con los puntos de melanina, y que se conoce como el signo de Rísquez. Él estaba muy claro en que el médico debía escribir y publicar lo que hacía. Por eso mismo, ese mismo 1893 funda la Gaceta Médica de Caracas y escribe: tribuna que ha estado siempre abierta a todas las plumas médicas venezolanas sin restricciones de ningún linaje. Cuando él cuando es vicerrector de la universidad, se crea el Colegio Médico de Venezuela y además establece el reglamento que es aprobado en la Asamblea Nacional para la fundación de la Academia Nacional de Medicina en 1904. Y él escribe: yo mismo logré fundar la Academia Nacional de Medicina, sucesora de aquella corporación. Y todavía soy el director de aquella revista que está hoy en el 24º año de su existencia. Como bien sabemos, y él escribe, no es empresa fácil en este país lograr que una revista científica viva durante más de 23 años consecutivos. Por iniciativa mía, también escribe, creó el Congreso Nacional el Colegio de Médicos de Venezuela. ¿Por qué el Congreso Nacional? Ya yo les dije que él envió el reglamento al Congreso Nacional. El Colegio de Médicos de Venezuela en 1902 y en 1904 logré que dicho cuerpo fuera elevado a la categoría de Academia Nacional de Medicina. En 1908 propuse a la Academia Nacional de Medicina la fundación del Congreso Venezolano de Medicina, cuya primera reunión se verificó el 24 de junio de 1911 como homenaje del gremio médico a la República en su primer centenario. Ahora vamos a ver al Rasetti como profesor universitario. En enero de 1893 no pensaba yo que pudiera ser profesor en nuestra universidad, porque entonces creí, y lo sigo creyendo todavía, que los profesores universitarios deben ser elegidos por concurso, y este sistema no existía en las leyes de entonces. Eso es cierto, en aquel momento quedó vacante los puestos de la Cátedra de Anatomía y Patología Externa, porque los profesores habían renunciado. Y entonces, así es como entra el doctor Rasetti, y van a escribir cómo fue que entra, lo voy a mencionar. El doctor Rodríguez, invocando la necesidad de llevar nuestros elementos a la universidad y no estando autorizado para abrir concursos de suficiencia, nos impuso al doctor Acosta Ortiz y a mí como una obligación que debíamos aceptar dichas cátedras. Y en estos 34 años he sido sucesivamente catedrático de patología externa, de obstetricia, de medicina operatoria, de anatomía, y ahora lo soy de clínica quirúrgica. Enseñé la anatomía humana durante 16 años consecutivos.
y tuve la satisfacción de establecer los trabajos prácticos de disección y de medicina operatoria y de lograr la fundación del Instituto Anatómico 1911, convertido hoy en Escuela de Medicina después de su ensanche en 1915. Sí, cuando Rasetti hace sus estudios de medicina, todo se hacía, por decirlo así, a través de los libros, por caletre, habría que aprender de memoria, no se estaba en contacto con el paciente, no se estudiaba la anatomía con las disecciones en cadáveres, y en efecto esto cambia cuando él llega. Además, él es el responsable de la apertura de los concursos de internado en los hospitales. Vamos a ver ahora al Rasetti como reconocedor de la labor de otros médicos. Inicié en la Academia de Medicina la idea de elevar un monumento sobre la tumba del doctor Vargas en el Panteón Nacional por medio de una suscripción espontánea de todo el gremio médico venezolano. Y este acto de justicia se verificó en los días del centenario de la independencia con el más completo éxito. Escribe además: presté todo mi apoyo personal y protegí con toda mi influencia en la universidad y en la academia los trabajos parasitológicos del malogrado Rangel. Ya sabemos todo qué fue lo que pasó con el doctor Rangel, lamentablemente para él. Y obtuve del gobierno que pensionara en Europa al doctor Guevara Rojas para que hiciera estudios especiales de anatomía patológica y fundara la enseñanza de esta importante materia en nuestra facultad. Ya dije antes que él hace, gracias a haber estudiado en Francia, pues cambia, por supuesto, el concepto de lo que era la anatomía del hombre y cómo era el origen del hombre. Recordando que hasta 1893 en nuestro país el fundamento de la enseñanza de anatomía en Venezuela obedecía al creacionismo para explicar el origen de las especies y a la existencia como de una fuerza interior celestial para explicar el mecanismo de las funciones vitales, entiéndase el vitalismo. El estudio de la anatomía positiva contemporánea se hace gracias al doctor Acosta Ortiz en 1893. Y Rasetti implanta la obligatoriedad de los trabajos prácticos de disección y la enseñanza interpretativa de la anatomía basándose en la teoría de evolución orgánica, dando continuidad a trabajos de predecesores, Alfonso Ernst y Rafael Villavicencio, de aquí en Venezuela. Sin embargo, esto trajo muchísimo resquemor, no solamente en algunos del gremio médico, en la sociedad, en la prensa, en la iglesia también. Y a él lo llamaron, pues, que él era un ateo materialista. Y fue tan grande el problema que hubo que él tuvo que ir a la Academia de Medicina durante muchísimos meses, como llama él, a la tribuna de la Academia de Medicina, para discutir su tesis y que pudieran comprender cuál era el concepto evolucionista. Y él escribe: no existe en nuestros anales recuerdo de, lástima que estamos aquí, que me borraron una parte que no la veo, que además me parece que es importantísima, no sé cómo lo quito. ¿Cómo me puedes quitar tú esto? No. Aquí, yo creo que es aquí. Ok. Recuerdo de polémica más ardiente que la que yo tuve que sostener al mismo tiempo en la Academia de Medicina y en la prensa, con adversarios numerosos, muchos de los cuales ocupaban muy altas cumbres intelectuales y sociales. Y triunfé, no por la derrota de mis adversarios, lo que no tuve nunca en mis propósitos, sino porque logré mi objetivo: dejar establecidos en nuestra facultad y en nuestra academia los dos principios fundamentales de la biología: la descendencia orgánica para explicar el origen de los seres vivos, comprendido el hombre, y el determinismo biológico para explicar los fenómenos vitales hasta las más altas manifestaciones del pensamiento y de la conciencia. Ahora, ok. De aquella discusión pública sostenida en la más popular de la tribuna, resultó algo que mis contenedores no previeron. Los que nunca hubieran oído, oyeron. Y los que jamás hubieran sabido, supieron precisamente lo que mis adversarios no querían que oyera ni supiera nadie. Como dijéramos en otro momento, chapeau. Ahora, el Rasetti como cirujano, es muy importante saber que el desarrollo de la cirugía en el país es gracias al doctor Acosta Ortiz y al doctor Luis Rasetti. Entonces, él escribe: bien
Compenetrado de que la práctica de la cirugía exige no solo conocimientos especiales en el ramo, sino que es necesario que el cirujano disponga de un medio adecuado para poder evitar la infección posoperatoria. Y fundé en 1911 y en sociedad con mi inolvidable y querido amigo, el doctor Guevara Rojas, una clínica especialmente montada para el tratamiento de las enfermedades quirúrgicas con todos los requisitos exigidos por el arte moderno. Esta fue la primera clínica que se estableció en esta ciudad con elementos para hospitalizar enfermos y hacer grandes operaciones de cirugía. Esa clínica se llamó inicialmente la Clínica Tropical y luego que fallece el doctor Rasetti se convirtió en lo que bien conocemos todos, la Clínica Rasetti. Ya yo sé, lo voy a hacer por aquí. Ok, ya, sí. Como cirujano he tenido oportunidad de operar en casi todas las regiones del organismo y he inaugurado la práctica de muchas operaciones modernas no ejecutadas antes por ningún cirujano venezolano. No diré que he sido afortunado ni desgraciado en el ejercicio de mi profesión, porque no creo ni en la fortuna ni en la desgracia de los hombres. Creo que el buen éxito no depende sino de las aptitudes de cada uno. La última estadística operatoria de mi servicio del Hospital Vargas da una mortalidad de 2,70% en un total de cerca de 300 operaciones ejecutadas en 1916 y la estadística de mi clínica privada en 6 años da una mortalidad de 3%. Es importante mencionar que la primera mastectomía radical tipo Halsted para el tratamiento de cáncer de mama la realizó el doctor Luis Rasetti. Ahora vamos a ver el Rasetti conferencista. No me considero con las dotes necesarias para la oratoria y solo he pronunciado un discurso de orden cuando la Academia de Medicina celebró en el Paraninfo de la Universidad el centenario de Carlos Darwin, que fue el 12 de febrero de 1909. Ocupé la tribuna aquella noche porque yo estaba en el deber de hacer el elogio del gran sabio. Y si mi pobre palabra no tuvo el brillo que exigía la inmarcesible gloria del maestro, tuvo al menos la sinceridad del discípulo y del admirador. He dado algunas conferencias y he leído trabajos científicos en la Academia de Medicina. Fui de los fundadores de la Sociedad de Conferencias y di una sobre los peligros del alcohol y la influencia social del alcoholismo. Inicié cursos de conferencias populares en la Escuela de Artes y Oficios y di una serie de conferencias sobre el peligro venéreo. Desgraciadamente, ambas utilísimas instituciones han desaparecido y no llegaron a dar todos sus frutos. Vamos a ver qué publicaciones tiene el doctor Rasetti. Primero es el libro La exploración externa en obstetricia. Ese libro hablaba del diagnóstico del embarazo, las posiciones del feto durante el parto, también hablaba de la hemorragia puerperal. El segundo, La doctrina de la descendencia en el año 1906. Es un libro destinado a conservar comentados todos los discursos pronunciados en la Academia de Medicina durante la discusión promovida por mi tesis sobre la legitimidad de la descendencia orgánica, tanto como teoría científica. Esta discusión duró desde el 1 de septiembre de 1904 hasta el 4 de mayo de 1905. 8 meses duró el doctor Rasetti en la Academia de Medicina tratando de defender esa teoría. El otro libro, que es que es La vida, ese es un documento científico donde habla también él de habla pues de su tesis de la descendencia orgánica. La Cruzada Moderna es un libro que contiene todas sus experiencias de cirugía durante pues toda su profesión. La cruzada, el manual del alcoholismo, el antialcoholismo, eso es un libro que era obligatorio ¿cómo se llama? Un libro obligatorio para los colegios y las escuelas para combatir el uso del alcohol. Lecciones y notas de cirugía clínica y folletos tales como Homenaje a Haeckel, el elogio de Darwin, consejos a las madres, el modernismo, las enfermedades venéreas, lesión inaugural del Instituto Anatómico, el saneamiento de Caracas, la epilepsia del Libertador, las histerectomías.
Los que ejercemos una profesión científica y sobre todo los que estamos encargados de enseñar una ciencia, debemos escribir y publicar el resultado de nuestras observaciones y divulgar lo mejor de lo que hemos adquirido por el estudio para conocimiento de los demás. El escritor científico en nuestro país tropieza con grandes dificultades que a veces son invencibles. Carecemos del indispensable elemento de las bibliotecas ricas en obras de consulta y nos cierra el paso el infranqueable obstáculo de nuestra pobreza. En efecto, él escribe que gracias a amigos que le permitieron, que tenían editoriales y que le permitieron publicar, gracias a donaciones, y de esa manera fue que él pudo publicar toda su obra. He sido colaborador científico gratuito de casi todos nuestros diarios y revistas y en una ocasión publiqué sucesivamente 150 artículos de propaganda científica y de higiene social en un periódico diario, es decir, 150 semanas trabajando, a razón de un artículo por semana. He publicado en nuestra prensa médica más de 200 artículos, casi todos relativos a observaciones clínicas personales. He colaborado también en algunos periódicos extranjeros y he tenido la satisfacción de que algunos de mis trabajos hayan sido reproducidos por periódicos de otros países. Ahora, el sanitarista, higienista, dice Rasetti: he sido un paciente divulgador de principios de higiene pública y social porque creo firmemente que la higiene es la gran protectora del desarrollo de las naciones y muy especialmente en estas repúblicas jóvenes del continente americano cuyo porvenir está vinculado en la inmigración. Los inmigrantes no llegarán a nuestras playas, sino cuando podamos garantizarles la salud y la vida, ofreciéndoles un medio saneado de los grandes endemias tropicales, que son el terrible fantasma que detiene al extranjero, que se acerca a nuestros puertos. En este punto, mi convicción es tan profunda que creo que así como Catón terminaba todos sus discursos diciendo es necesario destruir a Cartago, nosotros deberíamos terminar los nuestros diciendo es necesario sanear a Venezuela. Él, como sanitarista e higienista, pues hace campañas en prensa contra el abuso del alcohol, conferencias populares sobre el peligro venéreo, escritos sobre la mortalidad infantil, consejos para la alimentación infantil y proyectos que no logró, que era la formación de la Liga contra el tétanos infantil y proyecto de organización de higiene escolar. Mi ofrenda a la patria en su primer centenario fue una memoria sobre la necesidad de sanear a Caracas. Allí demostré que si esta urbe acusa un porcentaje de mortalidad demasiado elevada, no es porque su clima natural sea mortífero, sino porque el abandono en que siempre hemos tenido la higiene pública ha creado el actual medio insalubre. La mortalidad de Caracas descenderá a menos de 20.000 el día que nuestra ciudad tenga cloacas, acueductos y pavimentos higiénicos. Todavía como que no le han hecho caso. Tanto él habló de la mortalidad en el país, de la mortalidad infantil, y él la explicaba, por supuesto, por la falta de aseo, ese era un problema gubernamental que no estaba resuelto, así como también por el abuso del alcohol en los padres. Y tanto fue el problema que hubo que él tuvo que salir exiliado por 10 meses hasta que se calmó la situación y después pudo volver a regresar a Venezuela. Ahora, ¿cuáles fueron los cargos que él tuvo? Los cargos públicos que he desempeñado son cónsul de Venezuela en Marsella, vocal del Consejo Municipal de Caracas como extraños a mi profesión. Todos los demás se han derivado de mi condición de doctor en medicina. Profesor de la universidad, vicerrector y rector de la misma, inspector general de hospitales, secretario de la Comisión de Higiene, delegado de Venezuela a las conferencias sanitarias internacionales de Costa Rica y de Chile, secretario general del primer Congreso Venezolano de Medicina y delegado de la Academia de Medicina a la segunda reunión del mismo y otros de menor importancia. En la actualidad, desempeño los siguientes cargos: director y profesor de clínica quirúrgica de la Escuela de Medicina, secretario perpetuo de la Academia de Medicina, cirujano del Hospital Vargas, vocal del Consejo Nacional de Instrucción y presidente de la Comisión Nacional de Ciencias Médicas. Y por mi servicio en el Consulado de Venezuela en Marsella, se me concedió la Orden del Libertador en tercera clase y cuando la Academia de Medicina celebró su primer aniversario, fui agraciado con la Medalla de Instrucción Pública.
Ya para terminar su autobiografía, él escribe: esto es lo que he sido y lo que he hecho. He consagrado mi vida entera al trabajo, al cultivo de mi espíritu y al culto de mi hogar. He respetado la ciencia porque la considero la única fuerza del progreso humano. He amado a mi patria con orgullo y deseo de engrandecimiento. He predicado y he practicado la fraternidad profesional con entera decisión y buena fe. Y jamás un compañero ha sufrido por mi causa. He procurado hacer todo el bien posible y nunca he sentido la tristeza del bien ajeno. No he heredado bienes de fortuna ni he logrado acumular un capital que me garantice la existencia el día que mi mano envejecida sea inhábil para el manejo del bisturí. Porque entre las aptitudes de que carezco figura en primera línea lo que nos permite resolver el problema de vivir sin privaciones y guardar dinero. Moriré como he vivido, pobre. Y finaliza él: no me atrevo a hacer la autocrítica de mi vida. Dejo a los demás el derecho de juzgarme. Esto lo hizo él en marzo de 1917. En efecto, el doctor Rasetti muere el 14 de mayo de 1932. Él tenía 69 años. 8 días antes él había hecho una intervención quirúrgica que había salido mal y 48 horas después él se enferma y luego 6 días después fallece. Y escribe José Gil Fortul: en nuestro mundo intelectual se ha detenido una fuerza, se ha apagado una luz. Luis Rasetti no murió para ser enterrado, murió para resucitar, dice José Guillermo Leves. Y aquí yo les quiero mostrar, para finalizar mi presentación, arriba una foto de nuestra escuela de medicina Luis Rasetti, lamentablemente deteriorada, y abajo lo que es el Instituto Oncológico Luis Rasetti, donde comenzamos. Aquí antes se llamaba el Instituto Anticanceroso Luis Rasetti, estaba en San Martín. Después, esta es una foto, esta es del año 46, esta es del año 50, que es una foto del Instituto Luis Rasetti, pero en ese momento no era el Instituto Oncológico Luis Rasetti, era la sede del Colegio de Enfermeras. Y esta foto, que es de hace 10 años, del Instituto Oncológico Luis Rasetti. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctora Pastrán. Realmente excelente presentación del doctor Luis Rasetti y ojalá todos tuviéramos ese don que tiene usted como presentadora. Y a continuación tendremos al doctor Noel Rebolledo, médico de policlínica, cirujano de tórax y músico. Médico y músico que se unen en esta persona, quien nos va a presentar una gratísima sorpresa, en especial para los médicos de Policlínica Metropolitana. Adelante, doctor Rebolledo. Buenas tardes, doctor Cabrera. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad, por las razones ya conocidas, no vamos a poder reunirnos musicalmente a celebrar el Día del Médico como lo hemos acostumbrado en los últimos años. Pero esto no ha impedido que encontremos una alternativa para estar presentes hoy. Por una iniciativa de la Coral de la Policlínica Metropolitana y de su director, el maestro Efraín Arteaga, hemos preparado esta sorpresa para todos ustedes. Nada menos que la grabación del himno a la Policlínica Metropolitana. Tengo 3 cosas interesantes que compartir con ustedes sobre esto. Lo primero es que este himno es una inspiración musical del maestro Alberto Beto Requena. Maestro Requena es un personaje fundamental de la vida musical margariteña. Fue un destacado docente, instrumentista. De hecho, el Conservatorio de Música del Estado de Nueva Esparta lleva su nombre. Fue también un prolífico compositor que nos dejó lamentablemente el año pasado a una avanzada edad, pero que está unido a la Policlínica Metropolitana por una circunstancia muy peculiar. El maestro estuvo enfermo del corazón hace varios años y estuvo en una condición muy grave y fue operado en este centro por el equipo de cirujanos cardiovasculares del doctor Gastón Silva. Y el resultado fue exitoso, el maestro se recuperó totalmente, volvió a sus actividades musicales y a su trompeta y haciendo toda su actividad docente, y en agradecimiento le escribió este himno a la Policlínica. La versión que van a escuchar, que vamos a presentar en el video, tiene la letra de la poetisa María Angelina Rodríguez.
La interpretación, como les dije, está a cargo de la Coral de la Policlínica Metropolitana. La Coral fue fundada hace 27 años, en diciembre del año 1993, por iniciativa de médicos, enfermeras y amigos y familiares que tenían vocación a la actividad coral. Su primera directora fue Carol Montagutelli y dieron su primer concierto en julio del año 94 en el Colegio de Médicos del Estado Miranda. Y el primer concierto de gala aquí en la Policlínica fue el 1 de diciembre del año 1994. Después de la profesora Montagutelli, estuvo como director el profesor Luis Eduardo Galeán por varios años junto con Laura Strubinger, y desde el 2011 estuvo el profesor Raúl López Moreno hasta el 2019. La coordinación de la coral ha estado desde hace muchos años en la responsabilidad de la licenciada Aida de Rusián, que con su esposo, el doctor Luis Alberto Rusián, son impulsores incondicionales de esta institución. Son los caballos de batalla que llevan al frente esta institución desde hace ya muchos años. Y a partir de 2019, el director actual es el maestro Efraín Arteaga. Efraín Arteaga es un gran baluarte de la música académica venezolana y es un gran lujo que tenemos y un gran privilegio que tenemos al contar con él como director de la coral. El maestro, luego de hacer sus estudios académicos musicales aquí en Venezuela, hizo un posgrado en dirección orquestal en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, y es docente universitario, ha sido docente universitario aquí en Venezuela y en el exterior. Como músico, no solo ha dirigido la mayor parte de las orquestas del país, sino que también fundó varios ensambles corales, entre ellos la Coral del Tribunal Supremo de Justicia, fundó el ensamble vocal Ad Libitum y también fue integrante del quinteto Canta Claro y de la segunda etapa del quinteto Contrapunto, del famoso quinteto Contrapunto. Con respecto a la grabación del himno, se hizo gracias al empeño que pusieron todos los integrantes de la coral y sorteando las dificultades para reunirse, puesto que tenían ya más de un año que no podían ensayar por la pandemia, pero no quisieron dejar pasar la oportunidad de estar presentes en este día y se prepararon para poder hacer esta grabación y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. La promesa que frente a la vida ofrecieron cumplir con honor, se convierte en nacido combate, orientado a mitigar el dolor. La promesa que frente a la vida ofrecieron cumplir con honor, se convierte en nacido combate, orientado a mitigar el dolor. Si el destino insondable nos traza una senda sin luz ni placer, con su ciencia un aliento renace, la ilusión de esperanza y de fe. La promesa que frente a la vida ofrecieron cumplir con honor, se convierte en nacido combate, orientado a mitigar el dolor. La Policlínica Metropolitana en Caracas renueva el fervor y ante su alta montaña florece con entrega de fiel vocación. La promesa que frente a la vida ofrecieron cumplir con honor, se convierte en nacido combate, orientado a mitigar el dolor. La promesa que frente a la vida ofrecieron cumplir con honor, se convierte en nacido combate.
su alta montaña florece, con entrega de fiel vocación, la promesa que frente a la vida ofrecieron cumplir con honor, se convierte en ácido combate, orientado a mitigar el dolor. ¿Aló? Sí, doctora, está al aire. Ah, bueno. Ya para finalizar nuestro acto del día de hoy en forma virtual, del cual nos sentimos muy complacidos y sobre todo muy felices con esta sorpresa del himno a Policlínica Metropolitana. De verdad que es todo un éxito. Excelente. Felicitaciones a la coral por darnos ese maravilloso homenaje hoy en nuestro día. Ahora invito a todos los presentes, los que puedan abrir sus cámaras y bueno, a brindar con su copita, con lo que tengan a la mano para despedirnos. Desearles a todos, hola Noel, gracias. Si alguien quiere, es el momento de comunicarnos, doctor Pedro Monsalve, doctor Noel Rebolledo, Gerardo, presidente Guillermo y todos los presentes. Carmen Luisa, hola. Felicitaciones, salud y que bueno, que Dios nos dé mucha más salud y mucha sabiduría para seguir haciendo esta hermosa labor que nos compete a todos, que es curar a Bueno, nuestros. salud a todos, salud a todos. Que nos sigan poniendo obstáculos, que los vamos a vencer. Así que adelante y gracias por asistencia. Feliz día Salud, para todos, salud y salud, feliz día. feliz día. Bueno.